Bienvenidos a la segunda parte del entrenamiento SEO para periodistas con nuestra querida Marian Piñango de Pencil Speech. La idea de esta iniciativa del Foro de Cobertura de Crisis Mundiales del Centro Internacional para Periodistas es que tengamos más recursos para que no solo hagamos un periodismo independiente valioso, sino que también sepamos cómo distribuirlo mejor y cómo hacer que la gente, cuando está buscando contenido relacionado, llegue a nuestras piezas periodísticas. Para eso tenemos a Marian Piñango. Les recuerdo que nos pueden seguir al Foro de Cobertura de Crisis Mundiales en nuestro grupo privado en Facebook. También tenemos en la página de IJNet en español. Y tenemos un newsletter que llega con recursos y oportunidades de entrenamiento como estas cada 15 días a su correo electrónico. Nos pueden decir por el chat desde dónde se conectan, si es la primera vez que se conectan, si no, pues también lo pueden decir. Bienvenidos, bienvenidas otra vez, y le dejo la palabra a Marian Piñango en esta segunda sesión. Gracias, Dari. Bueno, y gracias a todos que se conectaron. Yo sé que a veces es como, bueno, nada más es entrar en un Zoom, pero uno lo agenda, se quiere sentar, tener su café al lado, su cuaderno con las notas, así que aprecio muchísimo que estén acá y quienes lo vean después grabado también. Retomando un poco lo que hablamos ayer, en caso de que alguno no haya estado, y también para entrar en calor, recordamos que está el inbound y el outbound marketing. El SEO se trata de atraer, que es el inbound, y la publicidad no es el opuesto porque sea ahuyentar, sino porque es buscar que la empresa va hacia el consumidor, ¿no? En el inbound el consumidor va hacia la empresa, o en este caso hacia el contenido, que es para lo que estamos acá, ¿no? Para tratar que las personas lleguen orgánicamente a nuestras piezas de texto, como bien dijo Dari. Ayer nos quedamos con la idea de la intención de búsqueda, de cómo la llave para posicionarse en Google es entender lo que la persona quiere y resolver su problema o responder su pregunta. Y que eso siempre tiene que estar por encima de cualquier parte técnica que pueda tener el SEO u otro requerimiento que no sea el SEO, sino una disciplina distinta. Siempre para estar bien y en paz y de amigos con Google, tenemos que preocuparnos primero por el usuario. Y es cuando queremos entender esa intención de búsqueda que entra en la ecuación una investigación de palabras clave o keyword research, que bueno, muchas personas, aunque no sean periodistas, están familiarizadas con esto porque son redactores freelancer o han trabajado en blogs, en revistas digitales, y este proceso normalmente está en el pipeline de escribir un artículo. Entonces, la primera recomendación para hacer una investigación de palabras clave que inicie con un análisis de la página de resultados de Google es hacerlo desde una pestaña de incógnito. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchísimo que los clientes nos preguntan como, ay, estoy posicionado o no estoy posicionado, y creen que eso es algo, digamos, escrito en piedra, ¿no? Que cuando buscan algo en Google, X resultado aparezca. Y lo cierto es que varía para cada persona los resultados que se le muestran. Ahí influye la ubicación de las personas, sus patrones de navegación. Si eres un lector recurrente de X sitios, sea de noticias o de salud, de deportes, de lo que sea, si eres un lector recurrente, cuando busques algo que ese sitio responda, siempre te va a aparecer de primero porque Google ya sabe que tú le das valor a esa empresa, a ese sitio. Y como el trabajo de Google es pensar en el usuario y en hacerle la vida lo más fácil posible, va a posicionar lo que la persona sea más probable de cliquear. Entonces, por eso no es algo universal, y para intentar que sea lo más transparente posible u objetivo posible, recomendamos poner la pestaña en incógnito. Y si quieren posicionar el contenido en otro país, también cambiar la ubicación de Google, ¿no? Para que los resultados sean como si estuvieran en ese lugar. Nunca va a ser tan preciso porque él sabe que realmente no estás ahí, pero ayuda para quitar el sesgo de la investigación. Luego, bueno, hice todos estos ejemplos con el Mundial de Fútbol, que es algo bastante relevante ahorita, pero
me pareció loco que si ponías fútbol nada más en la búsqueda, el resultado destacado era ya qué partidos estaban sucediendo, qué puntaje iban. Entonces tuve que buscar fútbol qué es para que me apareciera lo que quería, que era un featured snippet o un resultado enriquecido, que es esto que sin tú hacer clic, ya te está dando la respuesta de antemano. Hay muchos tipos de resultados enriquecidos. Hay veces que según la formulación de la búsqueda, si es una pregunta, si es algo que se responde más fácil con una guía, ya aquí va a aparecer los pasos o una lista, puede aparecer un video y cada vez eso es más refinado, ¿no? A veces aparecía un video y ya, ahora aparece el minuto en el que la pregunta es respondida, como creemos que este pedazo es el que responde tu pregunta, para que Google, de nuevo, no haga a la persona ver 3 minutos de tutorial, sino los 20 segundos que le interesan, que quizás están en el medio y no al principio del video. Entonces, todos estos resultados enriquecidos nos habla de qué es lo que en este momento está satisfaciendo de mejor manera esa intención de búsqueda de la persona. También, bueno, habla del formato, ¿no? Quizás yo quiero escribir una nota para un tema, pero si todo lo que está posicionado son videos, deberíamos considerar cambiar ese formato o hacer ambos formatos si la nota muchas veces va a ser imprescindible, pero saber que video y texto no compiten, ¿no? Entonces, intentar ajustar lo que nosotros queremos responder con la forma en la que las personas lo van a consumir, sea una guía, si es por una infografía por pasos, esas páginas como WikiHow que todo lo estructuran en pasos y pasitos. También, para crear el artículo ideal, es importante prestarle atención a las preguntas relacionadas, o como se llaman en inglés, y por eso estas siglas acá, people also ask boxes, o sea, las personas también preguntan esto, ¿no? Quiere decir que quien hizo la búsqueda que estás viendo en ese momento en la página de resultados, antes o después las personas también googlearon estas otras cosas. Y si, por ejemplo, las personas van a buscar 3 veces, van a hacer 3 búsquedas distintas para conseguir una información y se da cuenta, el navegador Google se da cuenta de que tu contenido las responde todas, entonces, mira, ya esta persona está cubriendo el tópico completo, ¿no? Está preocupándose por no solo la búsqueda de turno, sino las cosas que las personas van a buscar antes y después. Es como una manera de cubrir todas las bases. Y bueno, comentábamos ayer, no es que esto va a ser el outline y el índice del artículo, porque si todos hiciéramos eso, entonces vamos a tener millones de sitios web creando exactamente el mismo contenido con los títulos redactados además de exactamente la misma manera. Y va a empezar a canibalizarse, contenido duplicado, plagio, ¿no? Como muchas cosas suceden ahí. Entonces, esto te puede dar una aproximación de qué preguntas responder, pero se pueden redactar de una manera distinta, se pueden agregar preguntas adicionales, se puede jugar con el orden de las preguntas, que también es algo bastante importante en un artículo que queremos que se posicione. Todo también metiendo el ojo de periodista. Nosotros hablamos en Pencil del ojo de consultor SEO, pero en este caso, bueno, el ojo periodístico de cómo enfocar la información es también igual de importante. Y bueno, por último, en el análisis de la página de resultados, tenemos las búsquedas relacionadas, parecidas a las anteriores, a las preguntas relacionadas, o las people also ask boxes. Pero bueno, también esto nos da keywords. Hay veces que en herramientas de keywords algo te dice que tiene 0 búsquedas mensuales, pero si tú lo ves acá, o si cuando estás escribiendo algo en la barra del navegador, saben que aparecen muchas opciones hacia abajo, ¿no? Como de autocompletar. Si algo te aparece ahí, a pesar de que la herramienta de búsqueda de palabras clave, sea cual sea, te diga que hay 0 búsquedas mensuales, si te aparece en el desplegable de Google es porque alguien lo está buscando, no eres el primero, y aunque sean pocas personas, no es una consulta 100% nueva. Además, hay que cuidar, después de que tú haces toda esa investigación, el siguiente paso es responderlas en un texto, siempre cuidando la calidad de la información.
que responde a 4 factores: la satisfacción del usuario, la originalidad del texto, la organización y legibilidad que tenga, eso tiene que ver bastante con el display de la página, y bueno, la profundidad del contenido y que sea evergreen. Primero, la satisfacción del usuario. Siempre, de primero en todas las listas, hay que responderse, después de crear un texto, si realmente se corresponde con la búsqueda para la que quieres que se posicione. Si alguien que buscó qué está pasando en Qatar 2022, realmente va a tener esa respuesta después de leer tu artículo. Y bueno, entender qué quiere él, por qué lo está buscando y cómo puedo ofrecer la mejor respuesta. El por qué lo está buscando también tiene que ver mucho, bueno, con saber el contexto de la situación, conocer la profundidad y de ahí el ojo periodístico. Luego, la originalidad. Proporciona información que no esté en ningún otro lado. Sencillez y autenticidad. Procurar, bueno, siempre que sea posible, que la fuente sea propia y no citar las empresas como AFP, que bueno, son la fuente compartida por todos los medios digitales e internacionales, porque, bueno, de nuevo, se crean muchos artículos que lamentablemente tienen que decir lo mismo porque es todo lo que se sabe. Siempre que sea posible aportar información nueva, hacerlo, e incluso si del evento en sí no hay más nada que decir, la información nueva o la manera de demostrar originalidad es dando contexto, qué ha pasado antes, alguna proyección, citar estudios, qué se espera que suceda con el escenario, para que no sea nada más una nota de 200 palabras que dice lo mismo que muchas otras en Internet. La organización y legibilidad, bueno, esto está muy relacionado con el periodismo, pero aplica y nos pasa mucho que hay que intentar a las personas meter por este carril cuando escriben muy literariamente y quieren hacer lo mismo en sus blogs o en sus sitios web. Hay que utilizar palabras sencillas y oraciones cortas, escribir como hablas, no en el sentido de ser coloquial, sino, bueno, a veces uno quiere decir algo que se dice en 5 palabras y como es muy plano o muy soso, entonces le metes adjetivos, adverbios y se convierte en una oración de 10 palabras que dice lo mismo que la de 5, pero ahora cuesta más entenderlo, ¿no? Porque la longitud se multiplicó. Separar grandes párrafos. Es importante que en Internet los textos sean casi que de 2 o 3 oraciones, y si cada oración es de una línea y casi que es su propio párrafo, mejor. Sobre todo tomando en cuenta que está en unas láminas más adelante, muchas personas googlean desde su teléfono, entonces lo que nosotros vemos como una línea en la computadora, en el teléfono ya son 3. Y cuando los párrafos son muy largos y ocupan toda la pantalla, es difícil escanear el texto con facilidad y hacer una lectura en diagonal, ¿no? Que es lo que decimos después, permitir que el usuario pueda escanear. Porque en Internet siempre es como una frase clásica que en Pencil, en Internet las personas no leen, sino escanean. Y aunque nosotros hagamos un gran esfuerzo en crear textos profundos y vamos a dar el contexto, si las personas solo quieren la información que está en la primera línea, tiene que ser fácil para ellos detectarla y encontrarla. Porque si tú entras a un artículo o a una noticia buscando una respuesta, supongamos que es el porcentaje de inflación de un país en un año, esa respuesta es un número. Y si la persona entra y tiene que realmente leer el texto para encontrar el número, no va a tomarse ese esfuerzo, va a irse para atrás, va a buscar otro resultado en Google, en la página de resultados, y va a quedarse con la que a la apenas entre, ve el número en negritas y ya. Esa era su respuesta, y aunque se salió satisfecho del sitio web. Y aquí, bueno, aclaro una señal de las que Google interpreta para saber si un sitio es bueno o no. Si la persona se sale muy rápido de un sitio web, pero no entra en otro, quiere decir que ahí resolvió su problema. Pero si la persona se sale muy rápido y entra en otro, es ya como red flag, ¿no? Este sitio no fue útil para la pregunta porque la persona tuvo que ir a una segunda opción. Entonces, no siempre es malo que las personas se salgan rápido si sabemos que fue tiempo suficiente para responder su pregunta. Y bueno, utilizar una fuente y un tamaño de letra que facilite la lectura en la web. Obviamente, pues,
está totalmente fuera del cuadro pensar en letras cursivas, en letras muy con muchos detalles que en tamaño pequeño, incluso la Times New Roman normalmente no es recomendada, sino estas que son sin remates, que es como se llaman esos detalles en los extremos de las líneas de las letras. Profundidad del texto de contenido evergreen. También más adelante hay un apartado del contenido evergreen en el periodismo, pero esto hace referencia a todo aquello que va a ser relevante sin importar la época. Obviamente hay textos que van a ser un must y van a estar en una planificación de contenido, a pesar de que sean, que respondan a una estación, a una efeméride, a una festividad, pero entre escribir algo que nada más va a tener búsquedas en Navidad y no va a volver a ser relevante sino hasta la siguiente Navidad, y cubrir temas que sean relevantes los 12 meses del año, siempre nosotros vamos a hacer la recomendación de los temas que funcionan los 12 meses del año. Eso no quiere decir que no le vamos a sacar punta y provecho a aquellos que, dependiendo de la industria o del medio, si son un diario de deportes, obviamente hay que exprimir el mundial, por ejemplo. Pero bueno, también siempre tener en cuenta que el mundial, bueno, en este caso sucede cada 4 años, Navidad una vez al año, intentar no depender tanto de esas cosas temporales. Investigar a profundidad un tema, averiguar cómo se puede abordar de una manera en la que no se haya hecho antes. También Google no tiene ningún tipo de preferencia sobre, no sé, izquierda, derecha o un punto de vista determinado, así que uno puede realmente ser objetivo y no pensar que Google tiene una injerencia o una preferencia por el punto de vista sobre un tema. Presentar las conclusiones de forma espectacular e inédita y evitar ángulos o referencias que vayan a caducar en poco tiempo. Ahora, una parte que es súper interesante y que está llena de hacks, y estoy segura de que muchos casi que desde la primera sesión están esperando un momento como este, cómo hacer títulos y descripciones atractivos para SEO. Acá nosotros hacemos la analogía de que en Google, ¿saben? Cuando se hace una búsqueda, está el título que está en azul y después de que uno le da clic se pone en morado y hay una pequeña descripción. Ese título es como si la página completa es un libro y el título es lo que está en el lomo del libro. Entonces, si Google funciona como una gran biblioteca, la persona hace una búsqueda, ¿no? Va a la biblioteca y Google va a su estante en donde tiene almacenada toda la información de ese tema y según lo que ve en el lomo, le arroja a las personas lo que creen que más se ajusta a lo que ellos están buscando. Y por eso ese título es tan importante, que sea explicativo, ilustrativo de lo que se encuentra dentro del libro, en este caso nuestra página web. Y esa metadescripción, que son las dos lineecitas que aparecen debajo del título, vendría siendo como la sinopsis del libro, ¿no? También se ve desde afuera y le da a la persona esa información adicional para tomar su decisión de si hacer clic o no. El título o title tag debe resumir el contenido y tener entre 30 y 65 caracteres. Ayer alguien preguntaba por qué Yoast, SEO o Rank Math, los plugins de WordPress, recomiendan que esa palabra clave no se repita, y es porque imagínense muchos títulos con el mismo nombre o con un nombre muy parecido, cuesta diferenciar cuándo cada uno es pertinente, y por eso debería ser bastante específico para esa página nada más. Y bueno, los 30 y los 65 caracteres es para garantizar que se lea bien, para que la persona no tenga que adivinar, ¿no? Muchas veces aparecen con puntos suspensivos y eso es algo que disminuye la posibilidad de que las personas cliquen ese resultado. Hay herramientas como estos plugins que están mencionados en la presentación de mañana, que facilitan este trabajo. O sea, tú pones tu título y eso te dice, te hace el mock-up, sí, la simulación de cómo se va a ver en Google, y ahí tú sabes si está muy largo o si está bien. Usar títulos SEO atractivos es uno de los trucos para mejorar tu click-through rate o CTR. ¿Qué es el CTR? Es
el porcentaje de clics que recibes según cuántas impresiones obtienes en la página de resultados de Google. Cuando uno hace una búsqueda, o las personas, nuestros lectores, cualquiera, hace una búsqueda en Google, aparecen 10 resultados en cada página. Y a todos esos resultados que nosotros estamos viendo, le estamos sumando una impresión. Pero nada más hay que, en el sitio que entremos, si hay alguno, porque puede ser que hagamos la búsqueda y no le demos clic a ninguno, nada más a eso le estamos sumando la visita, es decir, el clic. Y por eso, bueno, las impresiones siempre van a ser muchísimas más que los clics. Y esa relación entre ambos números se llama CTR. Mejores prácticas para títulos SEO. Aquí hay varias estrategias de cómo embellecer un título SEO. Nosotros recomendamos no usar más de 2 o 3 en el mismo título, porque entonces ya después empieza a ser algo con número, corchete, pregunta, que ni las personas ni Google puede leer. Y son las siguientes. Fechas, para darle relevancia al contenido en un momento específico. Esta tiene su lado negativo y su lado positivo, porque aunque vaya a ser relevante en ese momento, después hay que estar pendiente de actualizarlo. Entonces, fíjense, mejores estrategias de marketing de 2019. Ya ustedes saben que esta presentación tiene varios años haciéndose y no hemos tenido, por ejemplo, ese detalle, que es lo mismo, ¿no? Si tú no estás pendiente de actualizar el título y el contenido del artículo, puede ser que juegue en contra hacer algo con la fecha en el título. Si es un ranking de productos, puede ser que esos productos cambien. Entonces, no solamente es cambiar el título, sino asegurarse de que la lista se corresponda con lo que se está prometiendo. Longitud, evitar que sea demasiado largo. Por ejemplo, ¿qué herramientas utilizar para medir el éxito de tus campañas de posicionamiento SEO en Google y cuáles estadísticas son importantes? Versus métricas SEO, ¿qué herramientas utilizar y cuáles estadísticas importan? Preguntas, también alguien preguntaba ayer si era cierto que Google penalizaba títulos con preguntas, y bueno, como ven, es de las cosas que recomendamos. Por ejemplo, cómo escribir el artículo SEO perfecto, que es el SEO on page, call to actions, llamadas a la acción, como descarga plantilla, ve video, aprende rápido, ve video o fotos, más fotos, también es algo que se ve bastante en las noticias en las que esos recursos añaden valor a la información. Long tail, esto lo hablábamos ayer con la curva, de que mientras más lejos, mientras más específica es la búsqueda, más posibilidades hay de rankear, ¿no? Y de posicionarse, porque el SEO es como la política y no podemos ir de una vez a las presidenciales, sino que hay que ir de menos a más, y por eso es mejor decir las mejores camisas blancas, perdón, en lugar de decir las mejores camisas blancas con botones azules talla S. Por ejemplo, mientras más específico sea ese título, más ennichado va a estar el contenido, y es como si Google, en esa biblioteca que nos estábamos imaginando, tuviera una sala dedicada para nosotros y las otras 5 personas hablando del mismo tema. Este es otro formato bastante popular. Formato, gancho emocional, tipo de contenido y tema. Quizás el gancho emocional es bastante cuestionable en temas periodísticos. Por ejemplo, 4 estrategias increíbles para dominar Google. Infografía. El formato es infografía, gancho emocional increíbles, tipo de contenido, estrategia y el tema para dominar Google. Números. 5 claves para elevar tu branding personal, cómo aumentar tus visitas 50%. Hay incluso estudios que intentan analizar si los números pares o los impares son los que más funcionan. Realmente ya con que el usuario sepa exactamente cuántas de esas cosas, sean claves, estrategias, respuestas, videos, se le van a dar dentro del contenido, es bastante útil esta herramienta. Sinónimos y variantes. Esta está bien utilizarla, pero no es de las favoritas. ¿Por qué? Porque Google cada vez es más semántico y entiende por su propia cuenta que camisa y franela y remera son todas la misma cosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en vez de tener que nosotros mismos ponerlas en el título para rankear para distintos países, podemos dejar que él haga su trabajo y no saturar de sinónimos y palabras relacionadas.
Por ejemplo, el ejemplo decía, ¿cuánto cuesta posicionar tu web en Google? Precios y tarifas SEO. Precios y tarifas es lo mismo. Entonces, el objetivo del título es rankear para quien google tarifas SEO, nada más, para quien busque precios SEO, pero también cuánto cuesta, habla de precios. Entonces, es una de las recomendaciones que se pueden tomar con un grano de sal para tampoco caer en ser redundantes. Velocidad, cómo hacer un keyword research, 2 métodos sencillos más herramientas. Eso también depende de entender qué quiere la persona, porque hay veces que la guía detallada Ultimate funciona más que la sencilla, hazla en un paso. Search Console, eso también lo vamos a evaluar mañana, cómo saber con qué ya están consiguiendo un contenido, te ayuda a refrescarlo para que se ajuste con lo que las personas ya están, o sea, para que se ajuste con cómo las personas ya están consiguiendo un texto existente. Profundidad, cómo preparar una hamburguesa perfecta, guía completa paso a paso. Es como bastante principiante, ¿no? Básico, y sabes que si sabes cero, vas a llegar al objetivo, en este caso, preparar una hamburguesa perfecta. Intención de búsqueda, presupuesto SEO, factores que influyen y ejemplos, saber para qué las personas están haciendo esta búsqueda te hace saber entre otras cosas, que quieren saber, que quieren el PDF de ejemplo, ¿no? Que quieren una muestra, para qué lo quieren, para evaluarlo, para compararlo con el de otras agencias, en el caso de esto que es un presupuesto. Y paréntesis o corchetes, esto se puede combinar con los números, con las llamadas a la acción, por ejemplo, este video que puede ir al final de un title tag entre paréntesis o corchetes, hace que visualmente sea más atractivo. Marian, te hago una pausa aquí para ir comentando varias preguntitas que han dejado en el chat. Bueno, la primera fue de Adriana Romero. Dice, ¿por qué Joe's dice que el título SEO es demasiado corto, incluso si tiene más de 80 caracteres? Por aquí María del Carmen nos saluda desde México y bueno, y pedía más ejemplos donde se aprecian estas recomendaciones. Bueno, hay unos ya ahí mismo en la lámina, pero me imagino que seguiremos hablando de otros más adelante. Y finalmente, Tomás Martínez pregunta, ¿cómo podemos posicionarnos bien con una estrategia long tail? En términos generales, se ve más complejo que la gente busque con frases más largas. Ok, con la de Yoast, no sé por qué nosotros utilizamos Rank Math, que es como varios plugins, nos soluciona varios problemas que en cambio con Yoast teníamos antes que tener más plugins. Por ejemplo, si hay que hacer redirecciones, en Rank Math hay un módulo de redirecciones y cuando usábamos Yoast era Yoast para SEO y uno que se llama Redirection para las redirecciones. Y entonces, no sé, cuestiono que diga que está demasiado corto, más bien cuando se está pasando de los caracteres. Pero si es demasiado corto, igual hay un problema, ¿no? Porque nadie hace clic en un título que solo dice inicio o que solo dice noticias, ¿no? Tiene que ser un poco más específico. Lo importante es que quepa en la pantalla de resultados, ¿no? Que no haya los puntos suspensivos. Hay veces que el título se va a pasar, bueno, y si es el nombre de una noticia y es el enunciado de lo que se está explicando, puede ser inevitable y no es que por eso vamos a dejar de publicar o vamos a sacrificar el sentido del título, ¿no? O sea, vamos a perder la parte humana de que se entienda para que quepa, nada más en la parte técnica, pero mientras se lea bien, uno tiene que tomarse la libertad de ignorar esas recomendaciones de Yoast, del plugin que sea. A veces te dicen, no, que la densidad de la palabra clave es muy baja. Entonces, no porque nos diga ese mensaje, uno va a intentar a meterla forzadamente en oraciones donde ya no la mencionábamos, porque es una AI al final, no es una inteligencia artificial que no es tan avanzada como nosotros. Y con la estrategia long tail, sí, bueno, hay que pensar y hay que concientizar que mientras más específica sea la búsqueda, más intenciones de compra, más posibilidades de conversión hay. Entonces, parece contradictorio apuntar a un público más pequeño cuando uno quiere más visitas, pero es como ese primer paso para después ir creciendo. Por ejemplo, en este ejemplo, long tail de las mejores camisas blancas con botones azules talla S, que tú apuntas a ese keyword o que tu título sea
esa gran frase tan específica no quiere decir que tu título, o sea, que tu artículo o tu texto no vaya a mostrarse para quien también busque las mejores camisas blancas y ya. Porque al final la keyword corta o la keyword más general está incluida en la larga, ¿no? En la cola larga. Entonces, es evitar dejar los detalles por fuera, o sea, es mejor que sea largo y que ranquee para las cortas eventualmente, porque están contenidas en esa frase más específica, a irnos por la frase corta y que la competencia sea mucho mayor y que por ende también escalar, ¿no? Y ir como sacando al texto de su cajita sea más difícil. Con los ejemplos, bueno, podemos hacer un ejercicio al final de, no sé, escoger un tema con el que todos los participantes estén lo suficientemente familiarizados o una noticia y que cada quien mande una propuesta, ¿no? De artículo y evaluarlos para ver qué tan seísticos están. Buenísimo. Antes de que continúes, Marian, una última pregunta de Jesús Abad. ¿Puedes escribir por el chat los plugins que van mejor? Muchas gracias. Sí. Es que yo no sé por qué cuando yo le doy al chat sin compartir la pantalla, y él veía el chat después de compartir pantalla. De todas maneras están en la No, dímelos presentación. y yo hago aquí mi intento. Voy. No, te los paso por WhatsApp. Ah, vale, vale, perfecto. Ese que le acabo de decir a Dari, Rank Math, es el que nosotros utilizamos para nuestro sitio web, el de nuestros clientes. No tenemos la versión paga porque como todo tiene su freemium y versión paga, pero la free está completamente más que suficiente, ¿no? Para lo que uno tiene que hacer. Sobre todo porque es un apoyo, como les digo, no es como que es nuestra luz, nuestro salvador y sin eso no podemos hacer nada. No, es un apoyo, nos ayuda a evaluar si quizás un contenido está muy corto y bueno, en un medio de noticias en el que los temas son cíclicos, son recurrentes, muchas veces se va a hablar de lo mismo, es imposible acordarse siempre de qué keyword ya utilizamos, esa herramienta te lo facilita, porque te dice, ah, no, mira, esto ya está en otras 20 entradas de tu blog, ah, bueno, quizás sí, vamos a buscar una distinta. Sí, para así cerrar ahora la ronda de preguntas, una de Marco Tulio. ¿Hay una forma de conocer el grado de dificultad que tiene un keyword para posicionar a un sitio? Sí, vamos a irnos a la práctica. Un momento. Esta es otra herramienta súper buena de búsqueda de palabras clave que se llama Oversuggest. Acá él da unas consultas mensuales gratuitas. Bueno, creo que sin una cuenta ya puedes hacer búsquedas. Cuando te abres la cuenta te da incluso más búsquedas y ya nosotros tenemos una cuenta pagada porque para manejar como varios dashboards y que te dé todavía más estadísticas de cada uno, pero dependiendo de la frecuencia con la que la vayan a utilizar, casi que con registrarse ya es bastante suficiente. Vamos a buscar, no sé, uno puede buscar por país, pero también podemos poner, si es un tema, bueno, no queremos posicionar en todo lo que sea hispanohablante, podemos poner all locations o todas las ubicaciones. Ponemos acá el idioma y buscamos, por ejemplo, Copa Mundial, para seguir con lo que teníamos en las primeras láminas. Y en Oversuggest, esto nos va a dar varias estadísticas súper relevantes y útiles. Por ejemplo, el volumen mensual con la que esa palabra se está buscando. Esto es lo que yo les decía, si una herramienta aquí les dice 0, pero ustedes cuando buscan algo, les aparece en las sugerencias, no le crean a la herramienta porque aunque sea 20 personas están buscando esa palabra. En este caso no nos dice la dificultad porque hay que seleccionar una ubicación. Vamos a seleccionar la ubicación. Esta herramienta, al igual que muchas, da este número en una escala del 1 al 100. Y bueno, todo lo que está por debajo de 30 es considerado fácil. Entre 30 y 50 es medio, y ya por arriba de 50 es difícil posicionarse orgánicamente con ese keyword. Difícil entre comillas,
¿Por qué? Porque siempre depende de qué tan grande sea tu sitio web. Si tiene mucha autoridad de dominio, quiere decir que, bueno, en consultas difíciles ya tiene una gran ventaja para posicionarse. Fíjense, antes este número era más de 100.000, no recuerdo exacto el número, y ya cuando ponemos nada más en Argentina es de 18.100. La dificultad paga es cuánto cuesta aparecer con esta keyword en Google Ads. Entonces, a pesar de que el SEO es una estrategia 100% orgánica, y ayer hablábamos de su diferencia con Google Ads y cómo las Google Ads muchas veces no tienen los resultados esperados, la dificultad paga nos dice qué tan valiosa es monetariamente. Mientras más costosa sea una keyword, mientras más alto sea este número, quiere decir que tiene más valor comercial. Por ejemplo, en estas búsquedas de car rentals en Miami, hoteles, también aerolíneas, todo lo que tiene que ver con tickets muy altos de venta, acá es muy difícil posicionarse porque quien haga una compra después de esa búsqueda está gastando miles de dólares. Y eso también nos ayuda a saberlo, el costo por clic. 11 es altísimo, $11 por clic. Normalmente este número puede ser tan bajo como menos de $1. Y ya que un clic te cueste, una visita te cueste 12, es porque para recuperarlo tienes que vender productos bastante costosos. Acá, cuando nos hemos puesto las ubicaciones, vemos la tendencia de búsqueda de keyword. Obviamente, bueno, a medida que los meses han pasado en el año, se ha vuelto más relevante y ahorita está en su peak. No, si, por ejemplo, queremos posicionarnos o tenemos en mente una keyword que al buscarla vemos que va en caída, quizás es momento de buscar una distinta para no estar invirtiendo esfuerzos en algo que no va a ser tan buscado o que está perdiendo justamente su fuerza. Y también, cuando pones la ubicación, da este dato de el sitio web promedio que rankea en el top 10, tiene X cantidad de backlinks y una autoridad de dominio de 76. Los backlinks son enlaces que están en sitios web externos y redirigen hacia el nuestro. Entonces, por ejemplo, si Pencil Speech le da un enlace a la BBC, nosotros le estamos dando un backlink a la BBC. Y ese backlink es un voto, es una especie de avalar su credibilidad a través de esa relación, de ese link. Y por eso, mientras más citado es un sitio, más autoridad gana. También en la presentación, más adelante está que, y lo hemos estado hablando, ¿no? Intentar ser una fuente primaria, obviamente, después hace que las personas sean las que te citan, y al ponerte de referencia y a incluir ese backlink también ayuda a que se aumente el tráfico, el posicionamiento de esa nota, obviamente las visitas, porque si estás poniendo algo que más nadie conoce o que para replicarlo te tienen que citar, que es la norma, ¿no? Imagen de periodismo, eso te va a beneficiar muchísimo a nivel de SEO. Y bueno, la autoridad de dominio es esa reputación, ¿no? Es ese puntaje total de qué tan creíble es tu web en una escala del 1 al 100, según Google. No es un número oficial de Google, esto es un número que las propias herramientas SEO como que llegaron a una convención y evalúan tráfico, backlinks, comportamiento del usuario en los sitios web para decir, bueno, mira, un sitio X tiene esta autoridad de dominio, y pasa lo mismo que con la dificultad. Por debajo de 30 o por debajo de 20 es baja, ya de 20 a 40 es un sitio más sólido, y por encima de 40 es un sitio súper respetable. Y bueno, para que tengan una idea, nada más tienen 100 Google, YouTube, y yo creo que Wikipedia tiene como 98, ni siquiera tiene 100. Entonces ya un sitio con 80 puede ser de los más grandes de Internet. A la orden por el ejemplo, volvemos a la presentación. Estábamos hablando de los títulos, ahora vamos con la descripción.
que es ese copy publicitario que va debajo del título, y es la otra carta que tienes para convencer a la persona de que en tu web van a conseguir la información que necesitan. Muchas veces las personas no saben que esto se puede configurar y por defecto va a aparecer la primera parte del texto, ¿no? Que muchas veces no es tan explicativo como algo que se escriba específico para ese campo, ¿no? Sabiendo que las personas nada más van a poder una oración. En cambio, si no lo configuras y se agarra por defecto el texto, seguramente no es una idea autoconcluyente en esa cantidad de caracteres. Los mismos principios aprendidos para titular sirven para redactar buenas metadescripciones. La única mejor práctica que se puede añadir en cuanto a metadescripciones o meta tags, que es como también se les llama, es que el keyword para el que te quieres posicionar esté incluido ahí, porque eso hace que esté en negrita. Entonces, bueno, llama más la atención del ojo, porque sabes que esa frase tal cual como la persona la buscó, está incluida en el texto que va a ver si cliquea en tu resultado. Es súper importante también la experiencia de usuario. Y bueno, recuerdo también, ayer hablábamos de un sitio que se rediseñó probablemente para mejorar la experiencia de usuario, pero se borraron varias entradas, el espacio en el servidor, 404, entonces estas dos cosas tienen que ir muy de la mano. Y esos desarrolladores, programadores del equipo, tienen que estar en muy buen engranaje con los redactores, con las personas que manejan la información del sitio, para que nunca haya esos choques, ¿no? Que el trabajo del uno influya negativamente en el otro. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que cada persona que llegue a tu contenido debe sentirse bien, entender cómo utilizar la página con facilidad y quedar deleitado. Y para esto hay 4 pilares. El primero es el de la intuición, evita complicaciones y aprovecha las convenciones. Muchas personas, cuando van a hacer un sitio web de cero, quieren ser distintos y, no sé, organizar que la página en vez de ir hacia abajo, vaya hacia el lado. O en vez de poner en la página el botón de inicio aquí, yo lo voy a poner aquí abajo. Y esas convenciones a las que estamos acostumbrados de que el home siempre sea accesible desde arriba a la izquierda, la página siempre se ve hacia abajo, cuando no encontramos un enlace fácilmente en el menú de arriba, lo buscamos en el footer. Son cosas que por una razón son clichés, ¿no? Y por una razón todo el mundo las hace, es que ya hay una convención universal que cuando la cambiamos y quitamos algo del sitio donde las personas quieren encontrarlo o esperan que esté, dificultamos esa experiencia de usuario, porque a nadie le gusta entrar en lo que se siente como un laberinto o en donde lo que buscan no es accesible fácilmente o está a muchos clics de distancia. La velocidad de carga, las páginas deben abrir rápidamente. Esto que hablamos de que si las personas se meten en tu sitio y se salen, pero se salen a buscar otro resultado, es totalmente red flag para Google. Y bueno, puede pasar por muchas razones, porque cargue lento, porque había muchísimo texto amuñuñado y no se entendía nada, tampoco se consiguió, sin importar cuál sea la razón por la que las personas huyen de un sitio web, la velocidad de carga, bueno, es uno de ellos. Hay que procurar que nuestra web no cause esa respuesta de comportamiento en las personas. El sitio debe ser responsive, es decir, leerse cómodamente en cualquier dispositivo, sobre todo en los móviles, en donde las personas normalmente buscan cosas con datos móviles, no con Wi-Fi, puede ser más lento que el internet normal, entonces de ahí que además tiene que ser muy ligero para móviles, evitar que haya muchos pop-ups, banners, para que la lectura sea fácil en una pantalla de este tamaño, donde de broma cabe el texto y bueno, y una imagen. Pero ya, por ejemplo, hacer una diagramación a 2 columnas en móvil es muy complicado, ¿no? O sea, de qué tamaño queda cada columna, cuántas palabras caben en una columna. Y diseño, crear páginas visualmente atractivas, agradables y irresistibles, hace que las personas se queden. A veces esto lo da el espacio blanco, lo da la falta de publicidad, porque también cuando tú estás leyendo un texto, que supongamos tiene la letra legible, las oraciones son cortas, la fuente es primaria, es una información exclusiva,
pero tienes dos banners gigantes de publicidad a cada lado del texto, no es la misma comodidad y el mismo descanso para el ojo que cuando no están esos banners gigantes. Ni hablar de cuando tienes uno horizontal en medio de los dos párrafos y a veces son tan grandes que tú crees que no hay más texto y que ya se terminó. Y tienes que hacer scroll significativamente para decir, ah, no, mira, el texto sigue. Y mientras todo eso pasa, te distrajiste, perdiste la idea, la lectura se interrumpió. Y claro, o sea, uno entiende que es como los medios de comunicación muchas veces monetizan, pero es mejor procurar hacerlo a través de una suscripción paga, de un newsletter privado, para que la experiencia de los lectores sea lo más agradable posible dentro del sitio web. ¿Cuál es la anatomía de un artículo SEO perfecto? Esto también, bueno, es de los mejores recursos que creo que se pueden llevar de hoy y de las 3 sesiones. Primero, el título atractivo. Ya vimos las recomendaciones para que sea lo más compelling para el usuario. Luego, respuesta en el primer párrafo. Esto muchas personas que escriben artículos no periodísticos cometen el error de hacer una introducción decorativa para que, o sea, con la lógica de que la persona se quede más tiempo en el sitio, ¿no? Como, ah, bueno, no, si se lo digo muy rápido, se va a salir. Y entonces hacen una introducción de 2 párrafos que no añade nada y lo que causa es frustración, ¿no? De nuevo, porque las personas quieren entrar, escanear y casi que parpadear una vez ya ver la respuesta. En el periodismo es menos común que suceda por, bueno, las 5W, ya en el lead tú tienes que dar la información más importante de la noticia. Y bueno, es bastante positivo que sea una práctica ya integrada para, no dudo que todos ustedes, que esa introducción tenga la respuesta que el usuario está buscando. Subtítulos que cubran las preguntas relacionadas o las people also ask boxes. De nuevo, la redacción no tiene que ser igual a como aparecen en la página de resultados. No se tienen que incluir todas si no son relevantes para el texto, pero que estén dentro de los headings o que las ideas sean cubiertas en el artículo hace que Google tenga como más campos de donde agarrar de qué es la página, porque al final son robots, son arañas que rastrean las cosas e intentan entenderlo lo mejor posible. Cada vez se hacen más evolucionados, sí, pero nosotros les facilitamos un poco el trabajo al incluir las palabras clave en esos títulos para que nos meta dentro de la biblioteca, en el estante correcto, para que de nuestro sitio web agarre el tomo correcto según lo que la persona está buscando. Frases cortas, entre 6 y 8 palabras. Vocabulario cotidiano en lugar de muchos tecnicismos en medida de lo posible. Obviamente, si es un reporte médico, bueno, va a estar lleno de tecnicismos y al final, como estará dirigido a la comunidad médica, es válido que esos tecnicismos se incluyan, siempre y cuando la persona los vaya a entender. Párrafos cortos, entre 2 y 4 oraciones a lo sumo. De nuevo, porque si no quedan demasiado largos para ser fáciles de escanear. Recursos para hacer el contenido más digerible. Esto pueden ser tablas, infografías, galerías de imágenes si añaden valor, no nada más decorativas. Y, por supuesto, fuentes confiables. ¿Qué es el contenido evergreen y cómo usarlo en los medios de comunicación? Para aplicarlo además para integrar la anatomía del artículo ideal con un tipo de contenido específico, ¿no? Es aquel que es relevante luego de días, meses, incluso años. No dependen de una estación o tendencia. Las noticias tienen una vida muy corta. Y aunque son el corazón de un medio de comunicación, y es obvio que no podemos hacer cosas 100% temporales porque dejarían de ser noticias, también hay que crear, de ser posible, en paralelo, contenido que no caduque fácilmente. Por ejemplo, crónicas, reportajes de investigación, guías, enciclopedias o compilaciones de información y artículos de opinión. Juan Sanoja, bueno, cofundador, director de Pencil, él también es periodista, y siempre da un ejemplo que no es lo mismo decir, no sé, hubo 4 fallecidos en el terremoto, que es algo totalmente temporal y con formato de noticia, que Juan Carlos estaba viendo la televisión cuando se le derrumbó
no sé, se cayó algo en su cuarto, ¿no? Y narrarlo todo de una manera que al final tiene relación con la noticia, pero se vuelve atemporal, ¿no? E incluso después de que pase el momento sigue siendo interesante de leer. También nosotros tuvimos un cliente que tenía un sitio exclusivo de noticias de criptomonedas. Ellos tenían algo llamado la Criptopedia, que era una biblioteca de términos, tutoriales, instructivos de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Y bueno, era algo que les traía mucho tráfico porque de nuevo no dependía de esa producción constante que todo el tiempo debían tener de la parte noticiosa de su sitio web. Y bueno, para que sepan qué veremos mañana y abramos la ronda de preguntas, requerimientos técnicos en Google Noticias y Google Discover, cómo analizar los números que tienen los artículos, cómo utilizar Google Search Console y Google Data Studio, y también les vamos a dar una plantilla para descargar un dashboard de Data Studio, que después si conectan con su sitio web, eso les hace un reporte automáticamente en tiempo real, y los plugins recomendados para WordPress.